Nuestro último día de conversación. Trataré de hacer algunas sesión más cortica, quizás unos comentarios y un contexto más bien me parece alrededor de sobre todo del el documento que tenemos hoy que se llama la ética y la moralidad del witnessing, del testimoniar o del atestiguar. Esta es una traducción que hicimos del texto original en inglés sobre la política de Angie Krog en Country of My Skull. Entonces, me parece importante, como ustedes han visto, pues todas las sesiones lo que hacen es plantear las preguntas más viscerales y vertebrales que yo creo que están involucradas en el asunto del volumen testimonial. Algunas son de carácter, si uno retoma un poco, digamos, lo que hemos dicho, pues tenemos desde el propio escenario de fracturas tectónicas que implica hasta cierto punto una transición o visto desde el punto de vista de las socialidades, más bien, que emergen en contextos que llamamos de transición, donde se aplican pues todas estas mecanismos, políticas, tecnologías, depende cómo uno quiera llamarlo. Entonces, desde lo más grueso, desde lo más general, y a partir de ahí hacemos una microscopía, digamos, si se quiere, de eso que llamamos el encuentro testimonial, ¿no? Que fue como le pusimos, digamos, al comienzo a todo esto. Salimos de la gran escala, luego nos hacemos la pregunta de, bueno, ¿en qué consisten estas prácticas de ir allá? ¿Y en qué sentido eso es todo entretejido con relaciones de poder, que no es neutral, que está determinado por pues, una serie de condiciones de posibilidad de eso, ¿no? Que son en esencia los privilegios propios del investigador que dice, usted se va a convertir en mi objeto de investigación, ¿sí? Y resalto la palabra objeto, porque incluso hoy en Colombia y todavía en la academia se usa muchísimo hablar de proyectos de investigación donde los seres humanos son objetos de investigación. Entonces, esa cosificación, ¿cómo diría? Sí, esa cosificación sigue siendo muy presente, ¿no? Eso uno podría meterse por ahí también a hacer una cantidad de preguntas, pero bueno. Segunda sesión, hicimos ese tránsito del centro, entre comillas, a la, entre comillas, periferia testimonial. Situamos estas prácticas en el orden también geopolítico, que lo hemos repetido muchísimo, que esto es testimonios que salen del sur global y que se insertan dentro de las formas de producción de conocimiento del norte. Eso parece muy mamerto. En Colombia, cuando se habla del sur global y norte, siempre piensan que es un mamerterismo, pero desafortunadamente en el resto de la academia internacional sí se habla de esas cosas con muchísimo más apertura y se habla de capitalismo como sin los tapujos y las vergüenzas que en Colombia produce hablar de esas cosas, ¿no? Se habla de colonialismo, se habla de incluso de formas de imperialismos, como le dice un autor, imperialismo de bases militares. Entonces, bueno, hicimos ese tránsito al lugar, establecimos unas relaciones ahí, unos campos complejos ahí, el campo académico, el campo como terreno, el campo de conocimiento. Leemos la comisión como un espacio de configuración y construcción de conocimiento sobre el pasado, y nos hacemos la pregunta, pues, si se construye o no un conocimiento nuevo sobre la base de lo que estamos haciendo aquí en la SEP. Respuesta que aparecerá sencillamente en noviembre 26 del 2021, que no puedo pronosticar lo que salga en el informe. Por otro lado, entonces el proceso va de lo global, de las grandes políticas, el trayecto al terreno, lo que pasa en el terreno, que es la lógica de la entrevista, la oralidad específicamente, y pues las complejidades particulares y las fascinaciones también concretas que tiene ese intercambio oral, ¿no? Haciendo hincapié en que la obsesión de la comisión y en general de las ciencias sociales, de donde emerge todo esto, son obviamente centradas en la oralidad. Luego decimos que también hay un campo de poderes específicos que emerge cuando uno transcribe, hablamos de eso un poco también. Todos son, esto va a sonar un poco Foucaultiano, ¿no? Todos son campos de poder entretejidos en escalas distintas y entre otras cosas también, como ustedes también saben, con definiciones distintas, ¿no? Es decir, una cosa es la geopolítica del conocimiento y otra cosa de todos modos es el poder epistémico o el poder editorial, como leímos hoy también. Ahí adentro se transcribe, ahí adentro también se escribe al otro, y eso también es una serie de complejidades que para nuestro volumen es de suma importancia.
Y posteriormente, pues transcripción, escritura, edición y escritura. Y lo que tenemos para el día de hoy, para cerrar, digamos, haciendo también, digamos, resaltando el hecho de que hay momentos de, hay, digamos, hay contextos de enunciación, pero también hay contextos de audibilidad, es decir, una cosa es cuando la palabra emerge y otra cosa es cómo se escucha. Y en la mitad de esas dos cosas que están, son sistémicas, son mutuamente relacionadas, pues emergen toda la cantidad de tecnologías específicas de captura, clasificación y cosas que hemos, digamos, conversado aquí en el contexto pues de las conversaciones de esta semana. Hoy lo que he hecho sencillamente es traer un texto de alguien que pone eso de una manera, ojalá hayan tenido la oportunidad de leerlo, es un texto que no existe, no está publicado en español, está publicado creo que es Brill, que eso es Ámsterdam, en un libro sobre trauma, y bueno, no hay acceso, la única versión en español que hay fue esta que hicimos, de hecho para un libro que yo les había contado que nunca edité, y me quedé con esto. Yo hablé con el autor del texto ayer y para tratar de convencerlo de que viniera, pero eso también es parte de la historia, esto es para él, esto es un capítulo cerrado, es una persona que si tuvieran la oportunidad, yo les voy a de todos modos, porque yo sé que todos están igual ocupados también, les voy a resumir un poco de qué se trata todo esto, pero solamente para decirles que parte de lo que se argumenta en el documento también implica el cerramiento de una discusión sobre el tema testimonial, ¿no? Entonces él no quiere, él incluso, digamos, como ustedes saben, pues el documento es un documento sobre la participación de una persona en la Comisión de la Verdad en Sudáfrica y las consecuencias de la participación específicamente de él allá y la manera como su documento fue realmente, ¿cómo decirlo? Lo pone por ahí como, sí, digámoslo así, colonizado literalmente, apropiado más bien por un artista. Aquí las cosas se ponen interesantes y entonces para comenzar un poco la historia, esta es una persona que fue parte de una célula urbana del ala, creo que les alcancé a contar algo de eso, pero con otro de los colegas del ala militar del ANC, del Congreso Nacional Africano, que tenía Nelson Mandela en 1960, que eso un poco también desmitifica la famosa historia de Nelson Mandela, el pacifista. Nelson Mandela fue el fundador del grupo armado, del grupo guerrillero Umkhonto we Sizwe en 1960. Y durante varias décadas él decía que la única manera digamos, de empujar un cambio de régimen en Sudáfrica era con las armas. Lo que pasa es que Mandela en los últimos años que estuvo en la cárcel, él tuvo muchísimas negociaciones internas. Esto no fue que él haya salido y se hayan puesto a negociar con el sistema racista, no, eso fueron años, de décadas, donde Mandela estuvo negociando desde la cárcel con el Estado, con políticos, con empresarios. Y solamente para decir eso, la gran preocupación de muchos de ellos, porque como Mandela, pues de todos modos era pues digamos, el movimiento antiapartheid era simultáneamente un movimiento anticolonial, antiimperialista, anticapitalista y, por supuesto, antirracista, ¿no? Entonces, claro, la preocupación de muchos políticos sudafricanos blancos era que Sudáfrica se fuera a convertir, como dicen aquí en Colombia, en una Venezuela, ¿sí? Era el miedo de que se volviera comunista. Y parte de la negociación tenía que ver con eso, que él tenía que finalmente, al final de cuentas, y ahí es cuando emerge todo esto de encontrarse con su carcelero y cuando el concepto de reconciliación que tiene una genealogía en Sudáfrica a través de comisiones históricas, digamos, de investigación, o sea, el término comisión en Sudáfrica, en inglés se dice Commission of Inquiry, una comisión de investigación. Esas comisiones de investigación en el mundo anglófono tienen una trayectoria, son instituciones de la modernidad y son formas en unos estudios que por ahí pues ha mostrado que eso de una comisión de verdad es un aparataje moderno que emerge de los proyectos nacionales de conocimiento científico y una cantidad de cosas y de administración incluso nativa. Entonces él nace en ese contexto y lo que sucede es que en los últimos años en la cárcel él, digamos, tiene un cambio de todos modos hacia el hecho de que termina por cuestionar las armas y el discurso que emerge es el discurso de él encontrándose con otros. Pero eso tiene unas trayectorias complejas que desafortunadamente la visión bastante naif de la vida de Mandela, pues, y en manos de transicionólogos, pues se vuelve realmente terriblemente limitante y simplista.
Entonces él funda un conto se funda en el 60, luego de una masacre ya de Sharpeville que hubo en 60-61 que hubo en Sudáfrica, que es un ícono particular de la confrontación. Y ahí se llega un poco a la conclusión de que solamente a través de las armas se puede lograr el cambio. Y un conto pues terminan por ser jóvenes a lo largo del tiempo, ¿no? Jóvenes politizados que se dice, gente que crece en el contexto racial y que fácilmente pues deciden, digamos, inscribirse dentro del problema que había, dentro de la confrontación política, o bien convirtiéndose como Steve Biko en activistas africanos, panafricanos en el caso de él, o bien, entre otros casos distintos, asumiendo, digamos, posiciones dentro de la guerrilla específicamente. Entonces, bueno, el texto que leyeron tiene muchas cosas interesantes, solamente voy a mencionar algunas cuantas. Es escrito por un excombatiente que fue efectivamente central en una célula específica que operaba en un sitio que se llama Bonneville, que es uno de los barrios de gente mestiza, colored, allá en Ciudad del Cabo. Como ustedes saben, la ciudad pues está subdividida por sectores racializados. Esencialmente hay unos sectores negros, unos sectores blancos que se llaman suburbios. Están los suburbios del norte y los suburbios del sur. Los del norte son de los afrikaners de origen holandés, o los del sur, y los del norte son de los ingleses. Y entre toda esa cosa, en ese gran eje, que además está atravesado por una carrilera literalmente, un tren, pues están localizados los barrios africanos negros y los barrios que son de gente mestiza, que se llaman colors. Él es un hombre color de una familia, como les decía yo, de origen musulmán. Él abandona el Islam también, de origen musulmán, que se mezcla con algún africano en algún punto. Son de origen esclavo, de allá vienen de Ceilón, lo que hoy se llama Sri Lanka, y hablan el afrikaans, la lengua nativa, no en el caso de él, pero la lengua nativa de muchos de ellos es el afrikaans, que es la lengua del colonizador realmente, o del maltratador incluso, porque la lengua oficial del apartheid era el afrikaans. Y pretendió en un momento convertirse en la única lengua en Sudáfrica, y eso produjo pues su gran cantidad digamos, de manifestaciones. Entonces Yassir se enrola por allá cuando tenía 17 años en la guerrilla o menos. Esa es una historia interesante, cómo los jóvenes le metieron un esfuerzo físico al problema, a la lucha por liberación, como llaman allá. Y ahí la palabra, pues obviamente, como ustedes sabrán si leyeron el texto, este es el relato de un hombre que fue exguerrillero y que finalmente se lee a sí mismo de cara al apartheid como víctima. A pesar de que la justicia de transiciones insiste mucho en localizar en la responsabilidad de los que tenían armas de manera global, es evidente que en Sudáfrica eso tenía unos antecedentes ahí distintos y que los combatientes de ley en sí armados eran en realidad víctimas del régimen racista, porque ellos veían la violencia como un proceso histórico, no solamente como daño a la integridad física por efectos de violaciones de derechos humanos o qué sé yo, sino porque ellos se veían víctimas de un régimen que era históricamente racista y colonialista, ¿no? Y en ese orden de ideas, fíjense que esto no es por justificar ni mucho menos ni nada, pero cuando las causalidades históricas cambian en estas interpretaciones, la postura específica de alguien con relación al tiempo y a la historia, pues también cambia. Entonces, al estar hablando de violencias de larga temporalidad, la lectura de estos combatientes era como víctimas del apartheid y de todo su sistema acumulado a lo largo de años, que se podía leer fácilmente en las calles, en una serie de relaciones sociales. Como decía el otro día, pues yo creo que si algo de aprendí a los amigos allá en Sudáfrica es entender que el tema del racismo no es un tema de pigmentación de la piel solamente, y de eso hablamos muchísimo, porque la pigmentación es una forma de uniforme, eso era lo que por lo menos veíamos allá, sino de un conjunto de relaciones que se entretejen históricamente. Entonces, ahí hay varias cosas importantes. Él hacía parte de todo eso y cuando tenía 16 años se engrosa entra a la guerrilla en esos términos para combatir pues un régimen racista, ¿no? Entonces, el documento es en realidad, a ver, les puedo contar una breve historia de quién escribe esto, para no entrar, digamos, en los detalles biográficos de él. Es una persona muy cercana, es casi como un hermano, de hecho. Y lo único que les puedo contar, y si no se los he contado ya, es una
quizás una historia de un día nosotros jugando bolo italiano en la playa en Ciudad del Cabo, creo que nunca he contado esto acá, ¿no? Estábamos una vez en el 2006 o algo así por el estilo 2005. Yo fui a hacer como cerrar una serie de procesos y unas cosas allá, y en uno de esos inviernos de Ciudad del Cabo que son insoportables, entre otras cosas porque hacen vientos de 50 kilómetros por hora todos los días y llueve todo el tiempo, no se puede hacer nada y es muy oscuro porque eso queda a 4 horas del Polo Sur. Entonces es un clima muy extraño y muy agreste también en invierno. Y en una de esas tardes, aburridos, un par de cuarentones aburridos, como ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces él me contó que había comprado un bolo italiano. En Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, es como tiene un clima, en verano tiene un clima caliente, pero es benigno comparado con otros lados. Hay mucho, qué pena decirlo así, hay mucha gente de la tercera edad. Entonces uno salía por la calle y uno veía cantidades de clubes de la tercera edad, de gente blanca, jugando bolo italiano. Y el bolo italiano son como unas bolas así grandes que se tiran como hacia un círculo, si no estoy mal, y es de un lado para otro, y el que quede más cerca al círculo gana, pero es un juego para gente mayor, porque las bolas son muy livianas, y uno veía a los señores con los sombreritos blancos, y como que pues era un juego de hombres blancos y mujeres blancas, era un juego racializado, digámoslo así. Entonces él compró unas bolas de esas y yo le decía que teníamos que estar realmente muy aburridos para jugar eso, pero terminamos de todos modos entre los dos jugando, y en medio de esa jugada es una especie de ejercicio donde uno conversa mucho, ¿sí? Y habíamos, digamos, esto era un momento en donde nosotros volvíamos ya de Sudáfrica, ya habíamos pasado ya un tiempo, teníamos, bueno, una vida muy intensa ya también, y esto era como una especie también de conversación de cierre de algunas cosas, ¿no? Y comenzamos a hablar, a echar carreta ahí en medio de la llovizna y todo, y llegó un momento muy curioso que me hace pensar en el volumen que estamos tratando de ser nosotros también, y es que en mitad de la conversación, no sé por qué razón de la vida, terminamos hablando de la niñez, de esas que- conversaciones que no entiende uno cómo aterriza uno ahí, ¿no? Y después de la niñez terminamos hablando de la oscuridad, y hubo un momento particular donde yo ahí le dije, bueno, hablando de niñez y oscuridad, le dije, para mí, no sé por qué razón, para mí la oscuridad representa confort, el confort de mi casa. Para mí la oscuridad es si se quiere, una experiencia sensorial que me asocia a la familiaridad del mundo y a la tranquilidad. Yo no me asusto de la oscuridad, al contrario, me siento tranquilo. Lo dije de manera completamente trivial, y de pronto le pregunto a él, ¿no? A alguien que conocía hace años y que conozco, como les contaba yo con el otro colega que testimoniaba en los bares, esta es una cosa por el estilo, conozco profundamente esa historia. Y en ese momento él me contesta y se queda mirándome como con cara de sorpresa, ¿no? Y me dice, pues para mí la oscuridad me recuerda el confinamiento solitario, y por esa razón yo no puedo dormir con la luz apagada. Entonces, yo quedé como medio petrificado con esa respuesta, porque ni siquiera la estaba esperando. Realmente yo estaba hablando de otra cosa distinta. Y ahí tuvo un momento tremendo de ininteligibilidad, o sea, incluso de estupidez propia, ¿no? De si conozco una vida como la que él tiene, tan compleja, jamás pensé que, digámoslo así, que la ardilla fuera a saltar por ese lado, ¿no? Y la historia es esa, realmente, ¿no? La historia es que fue una persona que estuvo en la guerrilla varios años, se entrenó en Zambia, estuvo en la República Democrática Alemana, estuvo en Moscú. Bueno, él en sí hacía parte, digamos, la guerra contra el apartheid no se puede entender por fuera de la geopolítica de la Guerra Fría. Es decir, eso no es un conflicto solamente de blancos contra negros, eso es una cosa que tiene que ver desde la década de los 50 con la Guerra Fría, y antes tenía que ver en su trayectoria histórica con el colonialismo. Entonces, obviamente, pues el juego de ajedrez geopolítico en el África pues giraba en torno realmente a Sudáfrica, que era el bastión de Washington y de Inglaterra, específicamente en el sur del África, ¿no? Incluso algunos de los blancos llegaban a decir que Sudáfrica era la última, como decían ellos, el último recurso de los blancos y de la civilización en el África, decían eso. Y eso estaba totalmente entretejido por la confrontación, llamémosla político-racial, que había allá.
Entonces, sí, fue un hombre que fue capturado en el año 85, si no estoy mal, 86, durante el estado de emergencia, que es una figura también fascinante del poder, y dura, como cululé con el otro colega, 9 meses en confinamiento solitario. Entonces les voy a contar un poco porque él habla, el texto que ustedes leyeron, en donde él rindió testimonio ante la comisión, es un texto que tiene que ver con el confinamiento que él tuvo, ¿sí? Entonces, confinamiento solitario, como yo les dije en algún momento, es una figura del encarcelamiento en contextos supuestamente de estados de emergencia, donde se parte del principio de la sospecha del otro y donde el Estado o el poder en general, pero particularmente el Estado, pues porque es una figura legal de todos modos, es la suspensión, como ustedes saben, la suspensión legal de lo legal, diría Giorgio Agamben. Él es gente que es extraída de lo social, literalmente, y puesta en confinamiento solitario. Y confinamiento solitario, pues es una prisión de 2 metros por 2 metros, donde la gente a duras penas podía pararse para poder estirar los músculos y donde se ejercía todo tipo de controles, digamos, sensoriales, ¿no? Es decir, era gente que además no, el Sudáfrica no permitía ningún, digamos, el apartheid no permitía ningún recurso de habeas corpus. La gente era extraída sobre la sospecha de que eran terroristas. El discurso terrorista y el discurso anticomunista allá están totalmente entrecruzados. Lo que pasó en el 2011 con la instauración de un discurso global de terrorismo sencillamente tenía, como ustedes saben, capítulos anteriores en la guerra contra insurgente, que también era leída como terrorista, ¿no? Eso pues es una discusión muy interesante también, pero bueno, el hecho es que él fue metido en una prisión de estas y ahí duró 9 meses. 9 meses ¿cómo es que se dice en inglés esa palabra? Cuando a la gente se le limita sensorialmente. Ustedes saben que aquí los tiempos biológicos, los tiempos y los espacios de la vida, en el contexto de estos que son contextos finalmente, yo digo de tortura, porque el confinamiento era una forma de tortura, son tiempos donde los ritmos biológicos se transforman, donde la relación con el cuerpo, digamos, los torturadores se encargan de cambiarla, donde ya no deja de existir la noche, donde ya deja de existir el día, donde todo se convierte en una especie de hambre perpetua. Tiene unas transformaciones, el mundo se vuelve de arriba abajo y la gente es destruida con eso. Eso no necesito yo, pues, en el contexto de donde estamos aquí hoy, no necesito, pues, extenderme en eso. Pero esta fue una persona que pasó por esos 9 meses. Y había tres. Pero es una alusión a lo que él llama abducción. Es una abducción, claro, él fue abducido de la sociedad porque el confinamiento tenía eso. Él era extraído literalmente de la sociedad, abducido y metido dentro de un cuartucho de estos durante todo ese tiempo. Y en la mitad de eso, pues la persona era torturada de manera mucho más específica, como contaba yo, pues alrededor de los electrodos y todas estas cosas que no voy a repetir, pero el mismo sitio de habitación del cuerpo era ya en sí una forma de tortura. Entonces esta gente salía muy mal. ¿Y cuál era el objetivo de esto? Por supuesto, como pasa aquí en Colombia, de hecho descubre uno con el tiempo, las fuerzas militares en Sudáfrica tenían absoluto conocimiento de todos los underground soldiers, como se decía, los soldados underground de todo esto, y lo que ellos hacían era capturar gente que hacía parte del movimiento de liberación para forzarlos a convertirlos en espías del régimen. La palabra que en la década de los 80 se utilizaba para eso era askari. El vocabulario sudafricano político de la década de los 80 es fascinante porque es una mezcla del suajili y de los términos que se utilizaban en el colonialismo entre los ingleses y los franceses. Entonces, por ejemplo, askari hay dos palabras centrales en el vocabulario, en el suajili digamos, del África oriental, que es, la primera es askari, la segunda es kafir, que es una palabra árabe. Askari en Argelia, en el norte de África, era un término que los mismos africanos utilizaban para denotar aquellos soldados de las fuerzas coloniales que era de origen africano. Entonces ustedes los ven,
hay unos que tienen unos sombreritos rojos con unos vestidos blancos, digamos, en el cine y todo esto. Esos normalmente eran, o el sombrero del cazador también, pero eran hombres negros y esos eran también parte de la, digamos, del ejército colonial, pero eran negros, eran las fuerzas, digamos, específicamente africanas que algunos países colonialistas habían decidido montar pues como parte de su régimen o bien de gobierno directo o bien de gobierno indirecto. Siempre había soldados que hacían parte de los dominados, digámoslo así. La palabra que en el África francófona se utilizaba para eso, que era, yo intuiría que esa es una palabra suajili, de todos modos es askari. Y en Sudáfrica ese término bajó por el suajili desde el norte y llegó a Sudáfrica en la década de los 70 y los 80 para representar a aquellos que se habían convertido en espías del régimen blanco. Esa era una versión específica de esa misma conversión. Esa conversión se hacía a través de la tortura y había varios mecanismos. La otra palabra importante para mencionar es kafir. En Sudáfrica, la palabra kafir proviene del árabe, que se escribe Kafr. Nosotros tenemos hispanizaciones de eso que también se dieron a través de España, como la palabra kafir, cafrerío, cafre, todas provienen de esa misma genealogía. Y en el árabe, kafir quiere decir infiel, es aquel que no es creyente en Alá. Es una palabra insultante que también hace, digámoslo así, hay todo un debate, y qué pena me salgo un poquitín de la cosa por esto. A finales del siglo XIX, pues está, digamos, debajo de Egipto está Sudán, y había unos intereses coloniales de los egipcios cuando se estaban zafando de los ingleses que tenían que ver con la conquista del Sudán, y el Sudán en realidad en el árabe quiere decir la tierra de los negros, y esa parte del país pues hay una subdivisión ahí muy compleja en donde pues terminó efectivamente con el tiempo, terminó también fracturándose por miles de razones entre el Sudán que es cristiano católico y el Sudán que es musulmán y demás. Lo único cierto es que es una palabra que hacia la palabra kafir, infiel, que proviene del árabe, baja a través del suajili también y termina por ser asociada a todo lo que es negro. Entonces en Sudáfrica era muy fácil encontrar cosas como insultos, como decirle a alguien kafir a una persona en la calle, era decirle negro, hijo de puta, digámoslo así, es el peor insulto que se le puede producir a alguien. Entonces ahí se suman racializaciones, temas religiosos y otra cantidad de cosas. Lo cierto es que, bueno, para hacer la historia un poquito más corta, el colega intentan convertirlo en un askari. Askari también tiene que ver con un pedazo del video que vimos al comienzo del seminario, que lo que se alcanzó a ver, que había un hombre negro pidiéndole perdón a Mama Nguevu, porque ese señor era un askari, fue la persona que fue torturada y convertida en espía del régimen y que permitió precisamente el montaje del falso, lo que llamamos aquí el falso positivo. Entonces, ¿de qué se trata la historia de Yacir? La historia de Yacir es un hombre que era central en una célula de Ciudad del Cabo, que es atrapado por los por los servicios de seguridad. Los servicios de seguridad conocían todo el entramado de esa vaina. Aquí siempre es importante recordar que Sudáfrica era el octavo ejército más grande que había en el mundo en aquella época. Y era el único ejército del tercer mundo que tenía cierta, digamos, contextura fuerte, ¿no? Los otros eran países, digamos, los países europeos, Estados Unidos. Sudáfrica era el único país que tenía, que yo recuerde, era un país que tenía plantas nucleares y que parte del proceso de negociación implicó la decomisión o la cerramiento de las plantas que ellos tenían allá nucleares. Es un poco para decir que la guerrilla de Sudáfrica no es el grupo, no son los grupos militares que hay en Colombia. Sí, hay una diferencia de escala en términos militares monumental. Y estos hombres estaban enfrentando de todos modos pues a un ejército que era tremendamente poderoso. Igual tienen una industria militar gigantesca, exportaban cañones, exportaban tanques de todos los tipos, armas, municiones, bueno, tenían y creo que tienen todavía una industria militar muy grande. Entonces este hombre es atrapado y en medio del confinamiento solitario, pues lo que pasa es que en situaciones de tortura específica, parte de la estrategia del régimen y de los torturadores de Bencien, que él habla por ahí en el texto de ese señor en particular, que tiene un nombre muy renombrado en ese contexto, eran obligados a entregar a sus colegas. Y lo que pasó con él fue que en una sesión de tortura, esta es una conversación que yo tuve con él privada, obviamente,
en una sesión de tortura, pues los militares lo hicieron creer que él había sapeado a sus amigos. Él toda la vida se la ha pasado diciendo y sigue diciéndolo, y creo que eso queda claro ahora, se diciendo que él nunca se rompió. Él siempre dice, a mí me hicieron pensar que yo me había roto. Roto, la palabra en inglés es broken, y él dice, yo nunca fui roto, y quiere decir con eso, nunca rompí mi voluntad de no sapear a nadie, pero ellos en medio de la tortura, al día siguiente de que lo habían torturado, los mismos colegas con los que él estaba haciendo parte de la unidad, Anton Franch, que los menciona por ahí en el texto, Ashley Creel también la menciona por ahí en el texto, fueron abaleados en la casa de seguridad donde se estaban quedando. Eso lo que produjo fue una terrible disonancia tremenda para una persona en estas circunstancias, porque además se hizo creer hacia afuera que él efectivamente había entregado a la gente. Y eso fue lo que a él le remitieron estando en la cárcel, que ya todo el mundo sabía que él los había entregado, y él siempre se mantenía en la idea que yo nunca me rompí, yo nunca entregué a nadie. Entonces, cuando el proceso de negociación comienza, él sale por allá en el año 89, esas fechas no las tengo muy claras en este momento, sale y se encuentra con un país que estaba cambiando o vuelve de Alemania, ya no me acuerdo muy bien de este pedazo específicamente, pero hay un momento en donde comienza el proceso de la Comisión de la Verdad, y como ustedes saben, pues allá lo que habían son unas audiencias públicas que cuando uno las ve hoy en perspectiva, pues no tiene digámoslo así, que eso para mí es una pregunta, no tiene la sofisticación digital de lo que hacemos nosotros. Esas audiencias eran grabadas en video y eran hechas, como él también lo describe un poco ahí, un poco a la topa tolondra, ensayo y error, para tratar de hacer unas cosas más o menos, digamos, articuladas y que no fueran tan improvisadas, ¿no? Por eso se ven como tan crudas cuando uno las ve. Yo me ponía a ver hoy las audiencias o ayer las de las mamás de Google con las que trabajaba, que las tengo completas, son crudas. El video, la granulación, el blanco y negro, los colores, digamos, ya acaba. Y el hecho de que el encuentro era muy brutal, era una vaina que después de 50 años de silencio absoluto del régimen, de un régimen que además pisoteaba a las mujeres porque eran negras y estaban educadas para ser, son amas de casa, o no amas de casa, sino amas de empleadas del servicio, crónicas e históricas, ¿no? Porque eran negras, y los hombres negros pues estaban condenados a ser lo que los ingleses llaman flat boys, los chicos del apartamento, los que limpian las zonas públicas. Todos esos términos que parecen muy tontos en inglés son de un profundo racismo, y es imposible no entender eso sin hablar del lenguaje también. Entonces se hizo el intento de que estos tipos trataron de convertir a este hombre en Ascari, pero este nunca se rompió. Cuando salió de la cárcel, por supuesto, mucha gente lo acusaba de haber regalado y vendido a sus compañeros de combate, ¿no? Insistía que no. Y llegó el proceso de la Comisión de la Verdad, y bueno, finalmente él toma la decisión de ir a limpiar su nombre. Hay una parte tremenda de esa historia donde él cuenta, esta es otra tremenda vaina, y es que estaba tan derruido y acabado psicológicamente que hubo un día que estaba caminando por Ciudad del Cabo y se cayó, se desmayó, se cayó y se rompió todos los huesos de los dientes. A él le tuvieron que hacer muchos implantes para reemplazar todo eso. Pero lo impresionante de la historia es que él me contó que cuando comenzaron a hacerle los implantes, las inyecciones para dormirlo, las anestesias bucales, le dolían muchísimo. Y me dijo, yo preferí que el médico me pusiera los implantes sin anestesia. Y eso tenía una relación con su vida de torturado y toda esta cosa, ¿no? Y le puso implantes en la boca sin anestesia, una cosa que me contaba que el médico le temblaban las manos cuando le ponían el freno y le ponía los dientes, que era una cosa que para el médico había sido, para el odontólogo había sido, pues francamente, hasta una pesadilla, obviamente. Entonces, bueno, ¿cuál es el texto? ¿Qué es el texto? El texto es contando, diciéndonos, yo fui a la Comisión de la Verdad porque quería clarificar mi nombre, y desgraciadamente, para desgracia mía, el encuadre que se le hizo al testimonio mío de todos los combatientes que estábamos ahí, fue el encuadre del exguerrillero que había sapeado a sus colegas. Y adicionalmente,
que la gran crítica que es como la conversación de hoy es que durante el testimonio estaba esta persona que es muy famosa también, Angie Krog, que escribió un libro realmente es un libro con el que cuando introducen los cursos de justicia transicional ponen a leer a Country of My Skull, el país de mi cadáver. Yo no sé cómo se traduciría muy bien eso al español realmente, pero lo ponen a leer porque pues Angie Krog es una escritora, poeta y periodista de origen africano, como ustedes saben, cuya lengua materna es el afrikaans, no es el inglés, y escribió este texto en inglés que también tiene una versión en afrikaans, que cuenta que es una especie de periodista peripatético que se va detrás de una serie de audiencias de las muchas que hubo, y ella termina por rendir una especie de texto y documento para contar esas historias. Es una mujer muy reconocida. Yo he tenido la oportunidad de conversar con ella en alguna presentación que hice, unos comentarios muy extraños de todos modos. Y en el movimiento de liberación entre los hombres que fueron parte de ley en sí, todo esto, no hay ningún respeto por ella. Ella es más bien, llamémoslo así, yo desde que conozco estas historias jamás leí yo compré el libro y realmente después de que entendí todas estas cosas paré el libro y nunca lo he terminado, de hecho. Pero ella yo diría que es una especie de mercancía de consumo literario que es fácilmente asequible para los lectores que no son de allá de Sudáfrica y que no conocen de historia, ¿no? Porque en últimas cuenta las historias de encuentros en las audiencias, pero las cuenta deshistorizadamente, es decir, ella se concentra en esos encuentros, pero los despoja totalmente de historia, es decir, de la historia que hay detrás para que un ser humano se encuentre con el otro, ¿no? Entonces, se llama Angie Krog, por ahí lo podemos, ahorita les puedo mostrar si quieren el libro, por ahí lo tengo. Hay una versión en español, tengo entendido, yo nunca lo he leído en español, lo que he leído lo he leído en inglés, ahí está, Angie Krog, y es poeta. Entonces, ¿de qué es el texto? El texto es qué quiere decir, y aquí viene la pregunta tremenda para el volumen de nosotros, ¿qué quiere decir uno ser witness, atestiguar o presenciar, diría un colega de la Nacional, ¿no? Que también traduce la palabra witness como aquel que presencia? ¿Y qué quiere decir una presenciar de segunda mano? Porque ella lo que hace es, va a las audiencias, y lo que se siente es escuchar lo que dicen, escucha, oye, pero no escucha, sería lo que yo diría más bien. Y ella extrae esas historias y las convierte en sus propias historias. Y con esa convertida en sus propias historias, lo que hace es apropiarlas. Y cuando él lee por primera vez el documento, porque la historia de él es un capítulo en el libro, cortico, pero todos los capítulos son cortos. Hay un capítulo sobre las mamás de Bubuleto con las que yo trabajé, por ejemplo. Y lo que trata de hacer, por eso yo tengo a veces dudas también con el trabajo que hacemos en la comisión en ese sentido, sobre todo por mi responsabilidad con el volumen, porque ella lo que trata de hacer es extraer una suerte de píldoras morales para mostrar, pues obviamente, las complejidades del proceso de transicional y el proceso de la comisión en particular, ¿no? La transición es una cosa mucho más grande, aquí estamos hablando de un elemento mucho más pequeño. ¿Y qué extrae de la historia de él? Historia, un poco lo que decía Desmond Tutu, ¿no? La guerra fue, perdón lo que voy a decir, me disculpan las malas palabras, la guerra fue tan hijueputa que incluso los amigos y los hermanos se traicionaron entre ellos. Así de cabrón es la guerra. Y esa es la especie de píldora y mensaje que sale de eso. Porque ellos son un conjunto de excombatientes que van a testificar su tortura del régimen, y emerge esta vaina de que la situación es tan jodida que incluso, insisto, entregan literalmente y se convierten en ascaris en ese orden de ideas, entregan a sus colegas que son efectivamente asesinados al día siguiente. Y yo alcanzo a recordar que vi por internet esa sesión, porque estaban todas en internet. Y cuando Desmond Tutu lo interpela al final y le dice, entendemos tu dolor, en esa especie de interpelación empática chimba que a veces escucha uno,
entendemos profundamente tu dolor y te perdonamos por tu cagada, ¿sí? Y me disculpan todas esas groserías. Y te entendemos, y él, como él me dice después, yo no estaba buscando que me perdonaran absolutamente nada, yo estaba tratando de buscar, era encuadrar mi propia experiencia y mi propia historia dentro de mis términos de referencia y de lo que había pasado para mí, ¿no? En esa... Entonces, y eso es lo que extrae esta señora Angie Krog y lo convierte en un relato de 5 páginas para mostrar lo que lo que implicaba precisamente entregar a los compañeros, ¿no? La crítica del documento es tremenda sobre eso. Yo voy a pasar solamente revista en que efectivamente hay unas frases de él en este texto que me parecen pues, de una franqueza y de una honestidad donde él ha escrito 2 o 3 textos sobre ese momento. Este fue el último que lo publicó allá hace rato. No quiso volver, bajó del internet, se encargó de bajar del internet todas las grabaciones que había de las sesiones. Sobre todo había una imagen que a mí me cautivaba muchísimo, pero por el lado negativo, es un momento en que tú le dices todo lo que yo les acabo de contar y él comienza a revolver la cabeza y a decir, no, yo no quería decir eso, no, 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 no. Y es un momento terrible de una persona cuando el que dice que es empático escuchando encuadra sus palabras en otra cosa distinta porque lo que necesitaba la Comisión de la Verdad era realmente arrepentidos, ¿sí? Era un poco lo que hacia donde iba la cosa era que la guerra produce tantas cagadas que hasta la traición es posible y hasta es posible que la gente también, por supuesto, diga lo que es síntesis en esta noción de que la verdad nos libera y en ese momento de liberación se perdona por la cagada que cometió. Eso no era la historia, pero esa es la historia que ella captó. Entonces él escribe, después de mucho tiempo, este documento, le critica absolutamente todo. Tiene unas frases pues lapidarias, comenzando por el título. Efectivamente, Krog le cambia la ortografía al título, al nombre de él en el libro, que era el nombre que aparecía en otro lado, pero no es la ortografía correcta del nombre de él. Entonces, comenzando por el nombre, pues hay una imposición de un nombre. Y hay que decir eso, que esto no es cualquier cosa. En el sur de África, las mujeres negras cuando trabajaban en las casas, como creo que también lo alcancé a mencionar, para anglizar, para permitir su relación neocolonial entre la empleada negra y el hombre blanco, ¿sí? Que por cierto las mujeres negras los interpelan como master en inglés, o sea, amo. En el año 2001 yo tuve una señora pasó por mi casa donde me hablaba en función de si amo o no amo, hasta que un día me tocó decirle, usted está, no se le ocurra decirme así, pero eso está tan engranado en esa vaina que la sola imposición de un nombre es una cosa que es reminiscente de historias de años de colonialismo, ¿no? Entonces, en el siglo XIX y en el siglo XX a la mujer negra se le cambiaba el nombre de sus nombres africanos en Swahili o en Xhosa o en Zulu, en Ndebele, en cualquiera de los nombres de esa parte del país y se ponían un nombre inventado en inglés para que sus amos pudieran interpelarla porque los blancos decían que los nombres de las mujeres negras y los hombres negros eran impronunciables. Entonces, la que se llamaba Tandasua terminaba llamándose Princess o se llamaba Alcacelser o cualquiera otra de esas cosas, ¿no? Es un tema de una delicadeza tremenda esa de los nombres. Entonces, él lo primero que le critica en este texto es eso, usted me cambió el nombre. Eso tiene una historia y una genealogía impresionante en este país que no lo voy a dejar pasar por alto. Voy a decir que él dice que el proceso de la Comisión más de la Verdad en Sudáfrica, desde la experiencia de su propia vida y podría hablar de otros, es un fracaso completo porque es un proceso que colonizó su historia, lo dice de manera completamente directa. Él estudia el texto de Angie Krog, Country of My Skull, desde la carátula hasta los textos. Las carátulas son muy importantes porque son las carátulas con comentarios, sobre todo en inglés. Eso no pasa mucho en español, pero en inglés los libros por lo general sí tienen 2 o 3 comentarios de las evaluaciones pares que hacen los lectores de las editoriales y que siempre extraen y dicen que el autor es un genio poco comparable con Dostoyevsky o con qué sé yo, y son una cantidad de exageraciones sobre el libro. Esas son las carátulas, pero funcionan precisamente como ecos de una lectura pues muy particular de los documentos, ¿no? Entonces él estudia las carátulas, cuestiona las carátulas porque son esencialmente ecos de las cosas que se dicen ahí.
habla de manera muy clara de cómo hay verdades que son microscópicas, que tienen que ver con la esclarecimiento, que son fundamentalmente forenses, dice, y hay verdades que son dialógicas, que son el producto de la conversación social, ¿no? Yo a veces yo hago la pregunta aquí incorrecta. Yo a veces me pregunto cuál es exactamente el concepto de verdad de la Comisión de la Verdad en Colombia. Dado que estamos en búsqueda de la verdad más verdadera, para mí sigue siendo una inquietud. Él cuestiona todos los modelos, dice si la Comisión de la Verdad estaba enfocada en la reparación de la dignidad de las personas, resulta que el proceso comisional y el no, sobre todo el no tomar en cuenta seriamente con procedimientos muy específicos y cosas muy concretas el destino que los testimonios de las personas adquirían después de que salían en la comisión. Y hay un problema ahí fascinante y complejo que para nosotros es un problema también, y es el tema de la propiedad de la palabra. Pareciera que como se dice en un espacio público, entonces la palabra dejaba de ser propiedad de la persona que la decía. Y la mayor, digamos, desvergüenza de Angie Krog es haber presupuesto que como la palabra ya ha sido pública, podía ser sometida a la interpretación que ella le daba a las cosas, que en últimas era consubstancial con la lectura maniquea que la comisión tenía sobre la situación particular de este hombre, ¿no? De este hombre torturado. Entonces cuestiona a raíz de eso, dice, pues si se suponía que la comisión iba a encargarse de mi resarcimiento, pues el procedimiento no resarció nada. Si la comisión iba a sanar una serie, como este principio de que la enunciación del daño sana, pues aquí mi enunciación lo que hizo fue, por el contrario, el daño mismo, ¿no? Entonces cuestiona todos esos principios basado en la noción de quién tiene el derecho y la propiedad sobre algo, ¿no? Entonces, hay muchas palabras muy interesantes que él habla. Una comisión de la verdad produce una narrativa histórica oficial. Eso es una cosa que yo también la creo. Aquí en Colombia no nos gusta hablar de eso, porque no sé qué evocación tiene la palabra oficial, pero la comisión de la verdad va a producir una historia oficial. O sea, si no nos guste. Por eso tanta confrontación, porque se institucionaliza. Yo le llamo a eso la estatalización del pasado en particular, digamos, la operación archivística y testimonial de una comisión es una operación estatal, fundamentalmente, porque como principio reinscribe el Estado, como les decía yo, reinscribir el Estado en el sentido se vuelve un criterio para la reformulación de un Estado de Derecho, que en teoría no existía cuando había confrontación y que este tránsito nos permite reinstituirlo. Entonces, él habla de esa oficialización o estatalización del pasado, o incluso la estatalización de la memoria también. Él habla de estructuras sociales del poder narrativo, la Comisión de la Verdad como una estructura que encuadra y con un poder narrativo y epistémico. Eso lo he mencionado muchas veces. Aquí lo único que hacemos es ver un caso muy específico de todo esto, pues para mostrar que esto no es una abstracción, sino que esto se cristaliza de maneras muy concretas, ¿no? Habla permanentemente de cómo su testimonio ante la comisión fue cualquier cosa menos catártico. Eso es una cosa que yo le he escuchado a mucha gente. Siempre he dicho que la catarsis es momentánea, pero cuando la gente vuelve a la pobreza histórica en la que vive, la catarsis desaparece rápidamente. Tiene un momento repentino, pero tiene una cantidad de secuelas también que son distintas, que a los especialistas no les gusta estudiar, porque rompe claramente con esta noción idealizada de la catarsis, ¿no? Habla bueno, de una cantidad de cosas, no las voy a repetir. En cierta forma dice que su presencia ante la comisión produjo el postergamiento del resarcir o de la cerradura de esas heridas, ¿no? Hay una especie de diferido, si se quiere, que nunca se resuelve y que no se ha resuelto. De hecho, y ese diferido es muy importante porque es la temporalidad del futuro y es la temporalidad del porvenir y es lo que se espera que el futuro va a traer, que es la sanación y todas estas cosas. Y él habla de una especie de diferido permanente, digamos, que quedaron en deuda con él y quedaron, dice, con mucha gente, ¿no? En fin, ¿qué otras cosas nos dice Yacir en todo esto? Habla muchísimo también de la enmarcación de ese testimonio y se mete realmente en minucias, ¿no? Por ejemplo, cuestiona cuando
cuando Angie Krog dice es que nosotros hemos sufrido del apartheid, ¿sí? Y él dice, pero un momentico, usted es una mujer blanca, usted, ¿qué es exactamente lo que sufrió? ¿Y quién es ese nosotros? Lo cuestiona profundamente. Y dice él, porque cuando uno lee las referencias a sus especies de, porque el texto tiene, la obra de Krog tiene como también fraseamientos que son de su vida personal y reflexiones personales, por eso llama tanto la atención. Él lo que dice esencialmente es que su vida en el apartheid no es la misma que la mía. La mía tenía que ver con esto y con esto y con esto y con esto. Es un oficio de mostrar que hay una trayectoria existencial de la experiencia específica, subjetiva si se quiere, material, para no usar esa dicotomía, pues es la expresión de su trayectoria personal, ¿no? Material y demás. Y él dice, esta historia de yo viniendo de esclavos, viviendo en Bonteball, viviendo en una localidad negra, viviendo en las calles, viviendo, y se echa ese cuento, ¿no? Dice, esa no es la misma Sudáfrica que la suya, porque usted tiene una responsabilidad y en última instancia que me pareció también muy poderoso de eso, y es que el régimen de la parte y los policías que me torturaron, torturaban a nombre suyo, dice por ahí en el documento, en su nombre. Y esa es a mí me parece eso una interpelación tremenda, ¿no? Entonces ella cuestiona todo nosotros, como cuando yo decía, nos duele Colombia. Eso tiene ¿qué quiere decir exactamente eso? Porque ese nosotros nos duele desde acá y a nosotros nos duele desde allá, son un nosotros distintos y es un dolor distinto que a veces es hasta incomparable. Entonces cuestiona esta cantidad, digamos, de a veces lugares comunes, ¿no? De una especie de nosotros que en teoría la comisión constituye un nosotros, pero él problematiza eso, ese no es un nosotros colectivo, es un nosotros medio ficticio, en la medida en que mi trayectoria vital, que desaparece de la comisión, porque la comisión lo que hace es juntar víctima con victimario, perpetrador con víctima, para que cuenten una historia particular de violación a los derechos humanos, pero la historia y la trayectoria vital histórica que hay detrás de esas personas desaparece del tinglado comisional. Por eso es que yo la llamo una tecnología, porque por definición deshistoriza, de lo contrario sería muy difícil que se volviera en un aparato que circulara globalmente, si no fuera por eso. Si dependiera de cada contexto no se podría utilizar, requiere de una cierta universalización y una cierta deshistorización para que el aparato comisional pueda ser viable como lenguaje y discurso global. Entonces, pues bueno, no me voy a extender mucho, hay unas reflexiones muy serias también ahí entre las relaciones entre lo político y lo personal. Afortunadamente, hoy en día hablamos de esas relaciones más seriamente. Algunos todavía piensan que lo político tiene que ver con el Estado y con los partidos políticos. Eso es una visión, pues, digo yo, legítima, pero también, pues, eso ha tenido muchas problematizaciones. Y hay un tema que sí quisiera mencionar también, y es que de todos modos, cuando él cuestiona el libro que apropia su testimonio, dice que eso tiene que ver parte del beneficio de ser blanca, precisamente, ¿no? De tener los recursos específicos intelectuales y demás que le permiten incluso encuadrar la historia de otra persona dentro de su propia narrativa y de sus propios conflictos, encontrándose con las palabras de aquellos que consideraban incivilizados, negros y salvajes, ¿no? Entonces ahí entonces la interpela y dice, su texto sencillamente muestra las estructuras de beneficio que el régimen produjo. Como yo decía el otro día, la destitución de unos está íntimamente correlacionada con el exceso de riqueza de otros, y Sudáfrica en eso era particularmente evidente, y ahí lo que se crean son instancias de beneficio. Los blancos se beneficiaron de la destitución, la expulsión y el desplazamiento de los hombres y mujeres negras de todas estas localidades. Y la pregunta gruesa, ¿no? De si ese beneficio también se extiende al beneficio de narrar a otros, precisamente, en una suerte de continuum de privilegios como los que creo que tenemos en la Comisión de la Verdad, entre otras cosas. Entonces, cuestiona esta noción de narrar desde arriba, desde el punto de vista de ellas. Hay una pregunta de él tremenda, ¿no? Dice, era en un punto a qué se refiere exactamente y cómo se interpreta la resiliencia de Krog Samuel, o sea, Angie Krog como periodista, porque la portada, la contraportada dice, Angie Krog como una especie de heroína con resiliencia logró escuchar todas estas cosas y enfrentar lo que fue nuestro pasado. Y él se pregunta, ¿es la resiliencia de Angie Krog la que nos preocupa o es la resiliencia de aquellos que fueron torturados? Y ya pone esa vaina, pues, de presente.
Bueno, no, me parece muy poderoso eso y para Colombia también, digo yo, esta noción de matar a nombre de algo, de usted torturó a nombre de la defensa de la institucionalidad, usted torturó a nombre de la revolución, usted torturó a nombre de, yo creo que ese a nombre de que él lo trae a colación como parte del sistema y las estructuras de beneficio nos involucra a todos, porque en última instancia, como ciudadanos, cuando hablamos de crímenes de Estado, se cometen en últimas a nombre de nosotros. Eso es la reflexión. Y uno, y lo, por el otro lado también, pero a nombre de algo, incluso una idea, de un concepto, de alguna cosa, me parece muy interpelativo todo eso. Bueno, no me queda más sino pues invitarlos a que le echen una mirada a esto, ¿no? A la iconización de las víctimas también, el recuento oficial sobre la verdad, la noción de que una comisión de verdad es un texto neutral, por ejemplo, eso es escandaloso. Si lo llego a decir muy duro me van a regañar, obviamente. La manera como se utilizan otros autores para hacerle eco a esas interpretaciones. Entonces cita por ejemplo, a André Brie, que es un escritor también de literatura muy famoso de la talla de Coetzee, pero sin premio Nobel, muy conocido, ¿no? Haciendo también apología a la escritura de Angie Krog, que es una apología. Claro, se necesita la vida de este hombre para desconstruir y en cierta forma desenmascarar toda esta vaina, ¿no? Y hacer alusiones también que la comisión se dedica a un pedazo de conflicto y no una historia de cosas, que eso ya lo hemos hablado acá. En fin, hay una gran cantidad de elementos acá que realmente los invito a mirar, ¿no? Aquí quisiera solamente leer una cita sobre esta mujer. Dice él, sus pretensiones de superioridad moral, ojo, sus pretensiones de superioridad moral que emanan de la comisión, ¿no? También, no solamente al ver el instante comisionado, sino de ella como testigo. En nombre de los africanos, en esta instancia evidencian la necesidad de estas medidas de salvaguardia. Él dice, yo testimonié, pero nadie me dijo cómo se iba a utilizar esa vaina. Luego dice, sin este escudo protector, y esto es muy importante para nosotros en el volumen, Natalia, entre otras cosas, sin este escudo protector, que no es un asunto de poner en los testimonios en grados de A, B, C, 1, 2, 3 de asequibilidad, es otro tema distinto porque la palabra cuando se dice en público adquiere adquiere volatilidad, de volátil, adquiere volatilidad. Entonces dice él, sin este escudo protector, los testigos oficiales, ojo, los testigos oficiales hemos empezado a sentir que salimos a la luz para pagar otro precio, además de la tortura, ¿no? El de ser la base legitimadora para el reporte de la Comisión de la Verdad, sin el beneficio individual de ser escuchados en nuestros propios términos, ¿sí? Sin la promesa de al menos algo de rehabilitación moral en medio de la ausencia, la injusticia civil y criminal. Es decir, además de que sus palabras son colonizadas y puestas a decir otra cosa, ni siquiera dice la comisión se encargó de asegurarnos que nuestras palabras no iban a andar circulando por ahí de cualquier forma. Y perdía propiedad sobre eso, ¿no? En donde la pobreza histórica y la ausencia de la justicia, digamos, era un elemento pues que profundizaba un sentido de dolor y un sentido de daño pues muy tremendo. Finalmente dice, mi voz ha sido habitada por otro ser, más que un ventríloco y su títere, un avatar. Y con eso termino la conversa, porque eso ya es suficientemente poderoso, así que no me extiendo. Gracias, qué pena la demora. Hoy me demoro un poquito más. Lo siento, esto es muy apasionante para mí.